viendo que todos han coincidido en sus contenidos sobre el debido proceso, yo pasaría el momento de que comenten entre ustedes y se pregunten, y más bien abriría el debate. Y qué interesante sería, por ejemplo, si Vivian Schwartz podría darnos un comentario. Perdón, ¿quién? Vivian Schwartz. ¿Yo? Ah, perdón. Sí. Hola, buenas tardes. No, francamente, yo no soy abogada, así que mis conocimientos del debido proceso y las violaciones que hay las claras violaciones, porque las claras violaciones de procedimiento que hay, no solamente ahora, sino desde hace años, sistemáticamente, desde la implementación de justicia, lo único que está sucediendo ahora es que, no sé, nos están afectando nuestras sensibilidades de manera mucho más claras porque se trata de una expresidenta y de una mujer, y no estoy menospreciando de ninguna manera la gravedad de la situación que está viviendo la señora, pero las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad en el país son flagrantes, son enormes, son reales y cotidianas desde hace décadas en el sistema judicial. O sea, el mismo hecho de que a las personas privadas de libertad se las chantajee para que se declaren culpables de delitos que podrían defenderse siendo inocentes con el argumento de que en un proceso abreviado es más fácil salir si te declaras culpable que si decides pelear tu inocencia, es una vulneración clara de los derechos de las personas, de la presunción de inocencia, del debido proceso y del mismo principio de justicia que el Estado debería garantizar a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, ni qué decir de las condiciones de vulneración de derechos, por ejemplo, de las personas de la comunidad LGTBQI, que muchas veces ni siquiera reciben atención de la Defensoría Pública por su condición de personas trans o de personas homosexuales, y esto literalmente lo he oído de un defensor público, porque no quieren que la gente crea que ellos también son gays, entonces no los defienden. Y el Estado no mueve un dedo para garantizar sus derechos. Entonces, evidentemente tenemos un problema terrible de justicia en el país, pero las consecuencias de lo que se está destruyendo al manosear la justicia o al manejar la justicia de esta manera totalmente arbitraria, no se limitan solamente al aparato institucional del sistema judicial, sino que afectan nuestra, estoy hablando de la ciudadanía, de los ciudadanos de a pie, nuestra idea, nuestra concepción de la democracia. ¿Para qué nos sirve tener un sistema democrático? Porque defenderíamos un sistema democrático en el país si no hace ninguna diferencia, por ejemplo, en la garantía de mis derechos. Si el sistema democrático no me garantiza que voy a recibir justicia, que me van a tratar con igualdad, que van a proteger o garantizar mi dignidad de ciudadano, ¿para qué la defiendo? Me da exactamente lo mismo tener un gobierno autoritario, tener un régimen que desmonte órganos del Estado, porque para mí como ciudadano no hace ninguna diferencia, y esto se hace evidente en las encuestas de cultura política y de opinión pública que hemos ido levantando, los datos que hemos ido acumulando en las últimas 2 décadas. Nuestra convicción ciudadana de que la democracia es el mejor sistema de gobierno ha ido flaqueando. Nuestra satisfacción con el desempeño de la democracia boliviana
se está desplomando, no está flaqueando, sino que se está desplomando. Nuestra convicción de que el Estado boliviano es capaz de garantizar cualquier tipo de justicia o de que la justicia existe en Bolivia también se está desplomando. Entonces, lo que tenemos es una aceptación generalizada, por ejemplo, de que si el Ejecutivo decide cerrar el Legislativo por emergencia o por cualquier tipo de pretexto, está bien, no hace para nosotros ninguna diferencia, no reconocemos que es una vulneración de los principios democráticos y peor aún, no reconocemos en estas acciones del Estado porque ya se han normalizado una vulneración de nuestros derechos y no reconocemos que en realidad lo que el Estado boliviano está haciendo es robándole a la ciudadanía las garantías y las protecciones que nos debe y que es su obligación defender. Entonces nosotros mismos estamos aceptando calladitos ser una ciudadanía totalmente desprotegida y en estado de vulnerabilidad. A veces a estas alturas del partido, cuando hablamos de desarrollo y de progreso y de bien vivir y de grupos vulnerables, yo ya no sé reconocer cuáles son los grupos vulnerables, porque lo único que tenemos es vulnerable, más vulnerable, ultra vulnerable. Pero vulnerables en este momento estamos todos, cualquiera. Lo peor que nos puede pasar ahorita es tener un encuentro con la justicia boliviana, porque no tenemos ningún tipo de garantía ni de protección como ciudadanía. Entonces van a disculpar que mi comentario sea súper deprimente, pero mi pregunta ahorita es, reconocemos que hay un desmontaje porque no es una debilidad institucional del sistema judicial ya en este momento es un desmontaje sistemático del órgano judicial y de todas sus instituciones. Mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué Mil podemos hacer? gracias. Carlos Derpich, por favor. Muchas gracias, Juancho. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, mis felicitaciones a los tres profesionales que han intervenido en esta oportunidad, que no solo conocen de su oficio, sino que tienen la valentía para expresar sus puntos de vista de manera pública. Yo quiero hacer una sola pregunta. No sé si el doctor Herrera dijo esto porque tuve que atender a un padre angustiado porque no le dejan ver a su hijo. Esto de desdoblar, que la señora Janine Áñez era senadora y presidenta, y hacerle un juicio de esta manera, un juicio ordinario, diremos, como ex senadora, y ver la posibilidad de hacerle un juicio de responsabilidades como expresidenta, ¿es legal? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti. Por favor, Carlos Ibáñez. Por favor, abre tu micrófono, Carlos. Ok, gracias. Saludos a los tres expositores. Doctor William Herrera, no sé si usted se acuerda de mí, yo le mandé a usted un documento sobre participación ciudadana en la democracia. Igual al doctor Antonio Rivera, José Antonio Rivera, en su función, digamos, de ser partícipe cuando lo invitaron para sugerir nuevos cambios para cambiar la justicia en el país, y trataba sobre el mismo tema. Mi pregunta va a lo siguiente, es cierto, ahorita todo el mundo se está moviendo ante los atropellos que comete la autocracia de este gobierno. Sabemos qué es. El problema es lo siguiente. ¿Qué podemos hacer de acá para adelante para que esto nunca más vuelva a suceder en Bolivia? Y el planteamiento que yo les decía o les proponía, y quisiera saber ahora qué ustedes pueden decir acá ante este público y además qué pueden proponer afuera
quizá a través de escribir o foros o lo que sea, sobre cambiar el poder, digamos, o el control de la justicia de los políticos hacia, en vez de que sean los políticos, sean los ciudadanos, a través de sus organizaciones civiles organizadas. Nuevamente, ¿qué querría decir eso? Que podríamos crear, pues, como se creó en el pasado, ¿se acuerdan? En el tiempo pasado, cuando se creó una especie de fórum bien especial, o sea, de alto, de muy alta calidad, de gente que escogía a los jueces. Eso lo integraban, digamos, eso lo podrían hacer, por ejemplo, bajo el auspicio que entre organizaciones como la Confederación de Empresarios Privados, los comités cívicos, la Federación de Campesinos, la Federación, la COP, las universidades, todas las instituciones privadas que de alguna u otra forma nos representan y que podrían tener o tener un interés en esto, y que podrían elegir cada uno de ellos un componente, un miembro, digamos, que nos represente a la sociedad civil, cada de esas organizaciones, y crear ¿cómo se llama? Un cuerpo colegiado de, por decirse, 11 o 12 o 13 miembros que representen a la sociedad civil, y ya no sean los políticos quien nombren los jueces, ya no sean los políticos quien nombren los fiscales, ya no Completaré, sean yo los creo que ya está políticos la que pregunta. nombren todo eso. Entonces, esa es la pregunta principalmente para el doctor Herrera, también para el doctor José Antonio Rivera, y bueno, si le gustaría hablar sobre esa posibilidad, pero que lamentablemente no le envíen nada de eso al doctor Baptista. Muchas gracias, disculpen Gracias a la ti. demora. Emilio Aliz, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Primero quisiera sumarme al agradecimiento a los tres expertos que nos han planteado sus visiones totalmente coherentes y consonantes, y que nos muestran que en teoría nuestra justicia está muy bien planteada. Está escrita y nuestra justicia nos protege, en teoría. Bueno, ahora, yo tengo probablemente la misma pregunta que todos los que ya han hecho preguntas y los que van a hacer. Es la pregunta que puede plantearse un ciudadano común, probablemente ingenua y pragmática. Desde el punto de vista internacional, de las convenciones internacionales, de la reglamentación internacional y de la reglamentación local, visiblemente nuestros gobernantes están actuando más allá de la ley. Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos teóricamente leyes nacionales e internacionales que nos protegen, ¿cuál es el recurso que podemos utilizar ya, inmediatamente, para tratar de revertir esta situación? Porque estamos viendo las cosas pasando delante de nuestros ojos sin poder hacer nada. Entonces, podemos demostrar teóricamente que todo está mal, pero las cosas van a seguir estando mal si no utilizamos algún recurso nacional o internacional o civil o de cualquier tipo para revertir el estado de las cosas. Entonces, me gustaría preguntar a los tres expertos qué es lo que podrían sugerir como acción inmediata y viniendo de quién, porque los organismos internacionales se han pronunciado. La Comisión Interamericana de Derechos ha escrito una carta al presidente diciéndole que el mundo tiene los ojos puestos en él, pero no pasa nada. Como ustedes lo han dicho,
las acciones son totalmente transparentes. No hay, nadie toma el trabajo de, por lo menos, disfrazar. Todo es hecho de frente por encima de las leyes que ustedes acaban de recordarnos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Si es que tienen alguna idea concreta, por favor. Muchas gracias. Esta primera etapa terminamos, por favor, con la participación de Bonnie Vargas. Gracias. Prácticamente es lo que ha mencionado el doctor Alice, y antes felicitar a los expertos magistrales de exposiciones y a los organizadores. Simplemente acotar a lo que mencionaba el doctor Alice es cuál sería entonces la manera más eficaz de activar la intervención de las instancias internacionales, porque sabemos que internamente no existe ninguna forma de garantizar aquellos derechos expuestos. ¿Cómo activar de manera eficaz ese acceso a organismos internacionales, pero que no sean simples recordatorios, sino que sea eficaz? Gracias. Gracias. Pediría al doctor Rivera si puede empezar la ronda de respuestas. Claro que sí, y gracias, querido Juan Cristóbal. Casi todas las preguntas tienen en el fondo una misma dirección. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué acciones emprendemos frente a esta situación de calamidad, una situación de extrema gravedad? Hay dos escenarios. El primero, un escenario pesimista, casi nada, cerremos las puertas y vámonos. Porque si algo hizo el MAS desde que asumió el poder, es copar el poder total. Recuerden ustedes lo que dijo don Juan Evo Morales Ayma en su primer periodo, que tenía el gobierno y no el poder. Entonces, se encargaron de articular a través de la Constitución y un conjunto de acciones extraconstitucionales para capturar el poder total, de manera que tienen el dominio del Ejecutivo, del Legislativo, del Ministerio Público, del órgano judicial, del órgano electoral. La Defensoría del Pueblo dejó de existir, existe una Defensoría del Gobierno y del MAS. Entonces, tienen el poder total y ahí cada vez es más difícil el luchar. Pero además hay un escenario favorable para eso, y es el lamentable rol que viene cumpliendo la universidad. Algún rato tenemos que cuestionarnos. Yo todo el tiempo lanzo, pero no logro, creo, convencer a la gente que en parte de lo que pasa en el sistema judicial es fruto de la mala formación profesional. Las facultades de Derecho estamos entregando productos mal formados, mal educados, y obviamente alguien que no tiene una buena formación profesional, que se vincula a la independencia, a la libertad personal, es más proclive a subordinarse, someterse a las veleidades del poder para conservar un cargo o acceder a un cargo. Así de fácil. Ese es un escenario negativo. Un escenario positivo es seguir extremando esfuerzos para continuar con estos debates nacionales, presionar desde la sociedad civil, las organizaciones involucradas en el tema de defensa de derechos humanos, tema de justicia, para que más allá de el fracaso, así podría llamar, de la intención del ministro, que inicialmente era de buena fe, pero luego se desnudó, que era puro discurso y nos utilizó a quienes nos había invitado al Consejo Consultivo para las Reformas. Más allá de ese fracaso, creo que desde la sociedad civil debiéramos impulsar
no una reforma de la justicia. Yo soy un convencido de que a estas alturas no es suficiente reformar la justicia, lo ha hecho en 40 años y no ha funcionado. Hay que transformar estructuralmente la justicia, y transformar supone atacar en sus raíces el mal, en sus verdaderos orígenes, en las causas, que es otra prédica que no logro instalar en la mentalidad colectiva. Siempre estamos buscando discutir el tema y solucionar el problema a partir del efecto y la consecuencia, y no de las causas. Hoy estamos reinstalando este diálogo sobre la justicia por algo grosero que ha pasado con el maltrato a la expresidenta, pero Vivian nos hizo caer en cuenta que esto que hemos descrito pasa todos los días y décadas atrás. Y mientras no nos toque personalmente a cada uno, nos olvidamos del debate, buscamos otros temas más urgentes, olvidando lo importante. Entonces, hay que abrir un debate nacional, un diálogo nacional, y desde la sociedad civil presionar. ¿Qué se podría esperar de los planos internacionales? Yo debo decirles con mucha pena, hasta hace 2 años andaba muy ilusionado, terminaba defendiendo el sistema interamericano cuando pretendieron enterrarlo en la reunión de la OEA en Tiquipaya. Escribí un artículo que Tiquipaya no sea el cementerio del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Convencido de que en las décadas de los 70, 60, 70, 80 jugó un rol importante frente a las dictaduras militares, pero hoy no tengo el mismo entusiasmo, porque el sistema ha sido penetrado por los políticos, por gobiernos con visión política, especialmente del bloque de gobernantes con el socialismo del siglo XXI, han cooptado la Comisión Interamericana. Días pasados habrán escuchado una declaración del exsecretario permanente de la Comisión Interamericana, que fue destituido por presiones de Luis Almagro, secretario general de la OEA, Paulo Abreu, brasilero, que fue colocado por Lula da Silva, que terminó diciendo, cuidado, en Bolivia fue masacre y masacre, en Guayani y Sencata, de que concluye las investigaciones diciendo, si bien el informe de IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, dice que los proyectiles no provenían de armas reglamentarias, es la forma en que actúan las fuerzas represoras del orden utilizando armas no reglamentarias para desligarse de las responsabilidades. Opiniones de esa naturaleza sesgadas, y que habrán visto que en 14 años pedíamos medidas cautelares, demoraban años para luego rechazarnos, y luego entre octubre del 2020 a enero del 2021, en 2 semanas han emitido medidas cautelares en casos que no correspondían en absoluto a aplicar una medida cautelar. Entonces ahí tenemos un sistema interamericano debilitado, con una comisión que lamentablemente es el filtro para llegar a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana, de 7 jueces, hay 2 jueces que públicamente han expresado su militancia y adhesión a estos gobiernos. Me refiero a Raúl Eugenio Zaffaroni y a Pazmiño del Ecuador, pero todavía existen otros jueces imparciales. Sin embargo, para que la Corte actúe, primero hay que agotar la comisión. La comisión está penetrada. No tengo mucha esperanza. Hay comunicados como de la Secretaría General de la OEA, que como verán generan una reacción hasta de amenazas de enjuiciamiento, de descalificación. El secretario general de la ONU muy tibio, exigiendo debido proceso. Yo diría que en el caso del expresidente ni siquiera hay que exigir debido proceso, porque no corresponde a la apertura de ese proceso penal. Es un proceso montado. Entonces, ese es un proceso que nació muerto, en un Estado constitucional de derecho serio está muerto, no corresponde, no procede. Sin embargo, bueno, el secretario general hagan el debido proceso. Entonces, yo no tengo muchas esperanzas en los organismos internacionales. Entonces, nosotros tenemos que ser imaginativos, creativos, constantes y permanentes en nuestra lucha por la defensa de una justicia independiente, imparcial, una justicia democrática. Gracias, Antonio. Doctor Baptista. La verdad es que estamos en una situación terrible. Cuando yo iba a terminar mi exposición,
me tocaba hablar del segundo título de la Constitución Política del Estado. Es el título tercero, que dice cuáles son las garantías jurisdiccionales precisamente para el debido proceso. Entre esas garantías está la acción de libertad, o sea, lo que era el habeas corpus. Eso significa que está prevista en la jurisdicción y en nuestras leyes la posibilidad de una acción inmediata para que una persona privada de libertad indebidamente, como es el caso de la señora Áñez, debería salir inmediatamente también de la situación en la que se encuentra. ¿Pero qué significa esto? Que si bien está previsto en la ley un sistema, no se puede hacer nada porque, como indiqué, el Poder Judicial está completamente sometido al poder político. Entonces, estamos en una situación desesperante. ¿Qué puede hacerse? No hay más remedio que comenzar a actuar con calma para llegar a una situación después de poco tiempo. Una primera acción que debería hacerse en forma colectiva es tratar de presionar lo más pronto posible por todas las acciones posibles para un cambio próximo del sistema de selección de las autoridades del Poder Judicial. Es necesaria inmediatamente proceder a un cambio del sistema de elección a las autoridades del Poder Judicial, porque de otra manera de nada ha de servir que tratemos de utilizar las reglas existentes en nuestra legislación. Está pasando algo sumamente grave. No sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero desde un punto de visión absolutamente democrática, tendríamos que hacer todo lo posible por seguir utilizando los medios que la ley nos dan. Porque no quiero yo llegar a una época en que tenga que haber un alzamiento, ojalá que no. Lo que tendríamos que hacer es seguir presionando para actuar con sujeción a la ley y jamás llegar otra vez a una situación terrible de enfrentamiento entre nosotros. Hay que tratar de seguir actuando con sujeción a la ley. Si hay medios, hay que seguir insistiendo, lo cual puede dar lugar a que acaben renunciando a sus cargos sin necesidad de una presión mucho mayor. Gracias, José Luis. Doctor Herrera. Tiene que activar su micrófono. Creo que ahora. Sí, ahora está bien. Ok, bueno, antes que se cuelgue. Yo creo que la sociedad civil tiene que presionar, comparto de la idea de que hay que presionar, no queda más, y presionar también a la dirigencia política. ¿Dónde está la oposición política? Yo decía al principio, y todos sabemos que esto es político, y para eso se necesita la oposición política que pueda estar interpelando a la justicia, se necesita... Por favor, está aquí con mi... Ahora sí, a ver. Ok. Voy a resumir, tratar de resumir, porque antes que se cuelgue de nuevo esto, con la disculpa del caso. No, yo creo que hay que presionar a la sociedad, a la oposición política en particular, para que pueda presionar a su vez hacia unas reformas. Si con el Poder Judicial que hay ahora no va a haber ninguna posibilidad de defender o hacer defender o procurar la defensa de los derechos y las garantías fundamentales. Entonces, está claro, todos estos procesos nos ponen de manifiesto de que
al que te dice hay o si tienes o no tienes derecho, independientemente de lo que diga la Constitución. De nada nos sirve una Constitución con una parte perfecta, con una descripción perfecta de los derechos, cuando en la realidad concreta no existen esos derechos, porque no hay un juez donde uno pueda acudir y le pueda hacer respetar y prevalecer los derechos. Eso por un lado. Entonces también hay una responsabilidad, y yo creo que hay que presionar a la dirigencia política para que se intente en lo interno buscar una reforma al Poder Judicial. Y a su vez esto tiene que estar acompañado de unas denuncias internacionales. Es verdad lo que decía Toño, que el sistema interamericano está totalmente penetrado. Hoy mismo decía el presidente Luis Arce que están poniendo, de hecho lo que escuché es que están poniendo en duda la idoneidad de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ni siquiera ya es de la Comisión o de la Corte Interamericana, sino que el propio sistema en su totalidad se lo están poniendo en cuestión. Y eso, por supuesto, es peligrosísimo. Ahora, siempre se ha dicho de que la presión interna tiene que tener una cierta correspondencia con la presión internacional y a su vez la presión internacional con la presión interna. En definitiva, yo creo que hay que protestar, hay que presionar desde la sociedad civil hacia los poderes constituidos, a la clase política y hacer la denuncia en el plano internacional. Por lo menos eso es lo que se puede, creo, hacer. Y hay que hacerlo a tiempo porque cada vez se van a ir disminuyendo o se van a ir licuando los derechos fundamentales. Después vendrá la limitación de la libertad de expresión, porque claro, la libertad de expresión le molesta a los dictadores, ¿no es cierto? Entonces, y así cada vez se van mermando y se van licuando los derechos fundamentales, lo cual, en definitiva, es una amenaza para el Estado constitucional de derecho y la democracia en su conjunto. Muchas gracias. Ya llegamos al cierre y le pediría a don José Orías que haga este último esfuerzo para ver si podemos trascender al mero diálogo. Gracias a todos ustedes. Bueno, gracias, Juancho. Yo creo que el desafío está puesto en la mesa y un poco en la línea de lo que planteaba el doctor Baptista. Creo que hay que agarrarnos de algunos elementos que la propia Constitución nos da. Y creo que este es el tema de la iniciativa ciudadana. De repente, en base a lo que hemos estado escuchando y debatiendo el día de hoy, motivar a que nos organicemos como sociedad civil y generemos una iniciativa ciudadana para modificar la elección de jueces. Si bien es un tema chiquitito en toda la envergadura que tiene el problema judicial en el país, pero creo que de esa manera, de alguna manera, podríamos garantizar, empezar a tener gente idónea para llevar adelante esta transformación. Creo que ahí está el desafío. Es un desafío nuestro y de todas las organizaciones ciudadanas, incluso de las organizaciones políticas, de poder llevar esto adelante. Yo creo que podríamos pensar en un segundo análisis de esa temática en base a aquello. ¿Qué mecanismos, qué tareas de coordinación se podría llevar desde la sociedad civil para hacer esa reforma parcial de la Constitución a través de la iniciativa ciudadana? Yo creo que queda mucha tinta en el tintero y tenemos mucho trabajo por hacer sobre esta temática. Agradecerles a todos y creo que definitivamente nuestro espacio puede ir trascendiendo si avanzamos con estos desafíos.